En los rallies españoles de mediados de los 70, algunos afortunados disponían de un Alfa Romeo, de un BMW y los más afortunados de todos y habituales ganadores de un Porsche 911, pero la gran mayoría corría con coches en la categoría de fabricación nacional. Y entre ellos, para aspirar a algo, tenías que tener alguno de estos cuatro: un Alpine, un Mini, un Seat Q10 o un Simca 1200. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Espero con este vídeo haceros disfrutar a los que habéis conocido estos coches, pero sobre todo espero que disfrutéis los que no los habéis conocido. Por cierto, que al final en el consultorio contamos cómo se preparaba un Seat 1430-1800. Pero como digo siempre lo digo, pongámonos en situación. En situación porque, ¿cómo era la España en estos años? Bueno, en el terreno del motor sport, había un circuito, el circuito de Jarama. ¿Y dónde se hacían las carreras de verdad? Pues la mayor parte de las carreras eran subidas en cuesta y rallies. Muy sencillo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque circuitos había uno, pero carreteras con curvas y con baches había a montones. La importación de coches en España era un sueño imposible. Aquí ponía el guión para muchos no, inalcanzable para la mayoría. Hacían falta dos cosas: tener el conocido enchufe y mucho dinero. Pero ojo, hacían falta las dos cosas, porque con una sola no valía. Había una excepción, la excepción era Canarias, porque Canarias era Puerto Franco, quiere decir que ahí sí se podían importar coches. Bueno, las Canarias se siguen llamando las Islas Afortunadas, eran afortunadas en un doble sentido. Un clima y una gastronomía, una gente fantástica, y además podías comprar coches extranjeros de importación. Por eso se creó una categoría que se llamaba de fabricación nacional, para que el resto de los mortales, es decir, aquellos que no tenían acceso a conseguir coches como Alfa Romeo, BMW, Opel, Porsche o los Alpine pata negra franceses, que los había hasta de 1800 centímetros cúbicos, pues pudieran aspirar a algo. Bueno, hay una excepción que no quiero dejarme en el tintero. ¿Cuál era la excepción? Pues que había coches de fabricación nacional muy bien preparados y muy bien conducidos, que no solo plantaban caras a estos modelos de importación, sino que los ganaron muchas veces. Me refiero al equipo oficial de SEAT en los rallies, que estos años consiguió muchísimos éxitos. Había más coches nacionales que corrían, no me quiero olvidar de los Simca 1000, que ya hemos hablado de la versión rally, que era un coche bastante eficiente, el Renault 8, el SEAT 127, pero el póker de ases, los coches con los que se podía aspirar a algo, eran estos cuatro de los que os vamos a hablar. Os voy a dar un dato, que es el precio de estos coches, que lo he sacado de una revista, que además se la ha generado a Rodrigo para que os la ponga, una revista del año 1975, los precios exactos de estos coches. Es de un número 861 de Autopista del 16 de agosto. Os he puesto el precio en pesetas y en euros. Bueno, en euros para que lo entendáis, porque no tiene mucho sentido. Pero os voy a dar un dato adicional para que interpretéis estos datos. El dato adicional es el siguiente. En 1975 en España el salario mínimo interprofesional en muy poco tiempo se había multiplicado por 4. Es decir, la economía iba muy bien, pero a pesar de eso, el salario mínimo interprofesional era de 8.400 pesetas al mes. Es decir, que alguien, bueno, esos son unos 50 euros, que alguien que ganara, pues no sé, 15.000 pesetas al mes, pues era un tío con un buen sueldo. Ahora, cuando veáis el precio de los coches, veréis lo complicado que era comprar los coches. Un Mini Cooper en su momento costaba alrededor, un poquito menos de 200.000 pesetas, lo que hoy en día serían 1.100 euros. Un Simca 1200, ese un poquito más caro, unas 250.000 pesetas, lo que sería ahora 1.500 euros. El Renault Alpine, el más caro, 360.000 pesetas, más de 2.000 euros hoy día. Y el SEAT Especial 1800, el 1430, se quedaba un poquito por encima de las 300.000 pesetas, es decir, por debajo de los 2.000 euros. Muchos de estos coches los podréis encontrar en la aplicación BarFindex.
¿Y qué es Barfindex? Pues es una app para que tengas toda la información de tu coche a mano y organizada. Como comunidad de aficionados es de gran utilidad porque puedes compartir información básica de tu vehículo, pero al mismo tiempo puedes intercambiar opiniones, ver otros coches, interactuar con otros usuarios de manera confidencial y anónima. Es divertido y práctico. Pero es que además puede ayudarte a conocer y aumentar el valor de tu coche, a hacerlo popular, compartiendo su historial, apuntándolo a eventos, a rankings de popularidad. Hay incluso eventos digitales en la propia aplicación con diferentes marcas o clubes a los que puedes apuntar tu coche y ganar premios. Y os recuerdo, Barfindex y Garaje Hermético nos unimos para saludarnos pulgar en alto. Cuando veas un clásico, saluda. Y lo puedes hacer incluso en la propia aplicación y puedes ganar puntos, tanto si recibes 25 saludos digitales como si das 50 o más. ¿A qué esperas? Mini Cooper, un juguete. Es curioso que el Mini tenga cosas en común con el Alpine, siendo coches completamente distintos, porque el Mini, os lo recuerdo, es un coche con motor transversal y tracción delantera, y el Alpine es un coche con motor longitudinal y propulsión trasera. ¿Y qué tienen de común? Bueno, pues tienen en común su tremenda eficacia en curva. Eran coches con muy buen paso por curva, pero tenían una conducción muy delicada, eran coches relativamente frágiles, aunque en el caso del Mini un poquito mayor, porque en ambos casos la reducida altura, sobre todo en según qué rally, los hacía frágiles, pero en el caso del Mini el motor no era precisamente dura, no era un motor muy resistente. Y en ambos casos la falta de caballos, porque el Mini español compartía apellido ilustre con el inglés, el apellido Cooper, pero no tenía mucho más que ver. Bueno, había una cosa en común, habían perdido la suspensión hidroelastic, era una suspensión muy particular que conectaba la rueda delantera y trasera de cada lado, y además permitía. Recordad que las ruedas del Mini no estaban por dentro del paso de rueda, sino que llegaban incluso a tocar con el paso de rueda. Esto facilitaba que el coche fuera cómodo con tan poco recorrido de suspensión, pero no era bueno para la conducción deportiva. Este coche ya no lo llevaba. También compartían el motor, era básicamente el mismo, era un motor muy antiguo de diseño, muy antiguo, de carrera larga, por supuesto que era de bloque y culata de hierro, y que tenía solo 3 apoyos, y además tiene una característica muy particular para hacerlo más compacto, que el cárter de aceite del motor lo compartía con el cambio, que eso era una cosa que no molaba mucho. Pero bueno, lo que decía, que el Cooper español tenía poco que ver con el inglés, porque el español daba 68 caballos y los ingleses daban entre 10 y 20 caballos más. Además de dar pocos caballos, los Cooper españoles tenían un inconveniente. Este motor de carrera muy larga tenía buenos bajos, pero a partir de 5.000 vueltas es que prácticamente se moría. Y era difícil sacarle más caballos. Y cuando se lo sacabas, como había que poner un árbol de levas cruzado y la potencia tenía que el motor subir de vueltas, pero era de carrera larga, eran motores que cuando los subía mucho de potencia eran frágiles, no era fácil de llevar. En fin, es un poco una pena. Pero lo cierto es que con su reducida distancia entre ejes, la suspensión, el tamaño que tenía, el centro de gravedad muy bajo, era como un kart. Y sobre todo en rallies muy retorcidos, y sobre todo si el film estaba bien, rallies muy retorcidos eran coches que podían llegar a ser muy competitivos. Renault Alpine 1300, el más refinado. El Alpine Renault, que en España se llamó Renault Alpine 1300, era la berlineta A112, pues Rodrigo se volvió un poco loco buscándolo, porque el español en España prácticamente no se utilizó la denominación A110. Bueno, era un coche. No sé si he dicho A112, que es el Autobianchi. No, el Alpine es el A110. Bueno, este coche apareció en el 61 y algunos pensaréis que estamos hablando del 75, de mediados de los 70, que a lo mejor ya se había quedado obsoleto. Pues no, porque de hecho este coche fue campeón del mundo de rallies en 1973. O sea, era un coche que en esos años, en ese momento, estaba en plena forma. Lo que sucede es que estos coches, por eso en la entrada hacía referencia a quien podía comprar un Alpine pata negra francés. En Francia llegaron a llevar motores de 1.800 centímetros cúbicos, pero en España apareció con un motor muy pequeñito, un 848 centímetros cúbicos que daba 38 caballos, encima como cabriolet. Luego hubo 1100, luego hubo el 1300, que es del que vamos a hablar, el más habitual, el que más se vendió, que daba 66 caballos, y luego una versión 1400, que solo la hubo en España, que se le puso el motor que era del Renault 5 Copa, un motor que os recuerdo que tenía entre otras cosas culata hemisférica y que en el Copa daba más de 90 caballos, bueno, anunciaba 90, pero que en el Alpine daba 85, entre otras cosas
porque en el Copa el ventilador de la ventilación iba arrastrado por la batería, o sea, por el eléctrico, y en el Alpine iba arrastrado por una correa, que parece que no, pero eso roba potencia. Pero bueno, este coche llegó tarde, llegó en el 77 y se fabricaron muy pocos. Así que realmente el coche que más pudimos ver en rally en fabricación nacional, porque se vieron muchos coches franceses, era el Renault Alpine 1300. Tal como salía de fábrica, pues el Renault Alpine era un coche de una enorme eficacia en curva. Era un coche muy bajito, centro de gravedad muy bajo, muy buenas suspensiones, corto entre ejes, pero extremadamente ligero, porque pesaba menos de 600 kilos. Pero era un coche difícil, realmente difícil de conducir. Porque era por todo, porque llevaba motor posterior, ya os digo que era muy bajito, las reacciones eran muy vivas y era un coche que no era muy potente, con lo cual realmente para hacer tiempos pues había que tomar riesgos en las curvas, ¿no? Además era un coche que tiene un inconveniente, aparte de la fragilidad que os digo, era un coche doblemente caro. ¿Por qué? Porque era, ya lo habéis visto, era caro de comprar, pero es que además es un coche que para ser competitivo había que prepararlo. Con lo cual, pues como os digo, con el Alpine os gastabais el dinero 2 veces. Yo tuve oportunidad de llevar este coche, bueno, la verdad es que era, en esa época cogí un Alpine, las sensaciones eran alucinantes, te parecía que ibas en una nave espacial, muy bajito, con los pies más altos que el culo, porque era así, como son los monoplazas actuales, muy vivo de reacciones, es que girabas el volante y tomabas la calle, pero girabas en 90 grados. Era un coche muy eficaz, pero como os digo, llevar un Alpine por tramos de rallies no era una cosa nada fácil. SEAT 1430-1800, potencia. Realmente, en la España de la época, el SEAT 1430 Especial 1800, nombre larguísimo, por eso todo el mundo le llama FU10, era el rey de los rallies. Es verdad, bueno, de los rallies y de los circuitos, es verdad que era un coche que de frenos no andaba sobrado, que las suspensiones no eran muy allá, pero claro, es que era muy potente para la época. Tened en cuenta que era un coche que ya de serie, tal y como lo vendían, daba 118 caballos para poco más de 900 kilos. Bueno, en los coches de competición menos de 900 kilos porque le podías quitar de todo. Pero es que además era relativamente fácil de hacer cambiar, o sea, hacer que fuera más potente, con unos retoques en el escape, en los árboles de leva, carburadores, que diera 140 caballos, era muy fácil y se decía que los oficiales llegaban a dar más de 160 caballos. Ojo, os recuerdo que todavía en esta época no habían llegado las culatas multiválvulas. De las suspensiones ya os he hablado cuando hicimos un vídeo de todos los 124 que existieron, que incluye a los 124, por supuesto, los 1430. Las suspensiones delanteras, el problema que tenía era que cuando se comprimían, las ruedas cogían caída positiva, o sea, se plegaban hacia adentro, con lo cual para preparar estos coches, curiosamente, en vez de bajarlos adelante, incluso a veces se les levantaba para espatarrar un poquito más las ruedas delanteras. En el eje trasero, bueno, el problema era que era un eje rígido, había que ponerle buenos amortiguadores, era muy habitual ponerle casquillos y sobre todo una barra que controlaba un poco el eje que se llamaba barra Stromberg, que era una barra muy curiosa que tenía un anclaje por detrás del eje hacia el eje. Era una cosa, lo que lo habéis conocido os sonará, pero si no lo habéis conocido es difícil de explicar, ¿no? Lo más importante es cómo corrían estos coches, porque os digo una cosa, cualquiera que no los haya visto correr rallies desde una cuneta, o cualquiera que no los haya probado, pensarán que corren poco. Pero algunos afortunados, como es mi caso, que hemos hecho las dos cosas, sí que os puedo decir que estos coches corrían y mucho. Muchos os diréis, bueno, pero si hoy día casi cualquier coche da 150 caballos. Sí, claro. Pero es que este coche daba, pues eso, algo menos, a lo mejor, 140 caballos, pero con un motor que subía mucho de vueltas, un desarrollo muy corto, porque en rally se ponían desarrollos muy cortos. Era un coche muy ligero, muy ligero, muy vivo de reacciones, nada que ver con un coche moderno. Realmente estos coches había que llevarlos bien para llevarlos rápido. Además, los que llevaban autoblocante, que cuando todos los Grupo 2, los coches más preparados, se les ponía autoblocante, eran coches que derrapaban con mucha facilidad. Por eso en la imagen, que lo veréis en la foto de la revista, en asfalto, en tierra ya no os cuento, pero incluso en raya de asfalto de los FU10 derrapando en las curvas era muy típica. Simca 1200 S, todoterreno. Los Simca 1200 S, por prestaciones absolutas, estaban algo por detrás del Mini y el Alpine
y muy por detrás de los SEAT. Pero eran coches que cuando se complicaban las cosas, en rally que no eran fáciles, eran coches muy competitivos. Cuando había lluvia, nieve, o sobre todo en rally de tierra, las tornas se cambiaban. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Primero, porque estos coches eran duros como rocas. O sea, igual que os he dicho que los Mini, los Alpines, sobre todo en tramos de tierra que eran muy bajitos, tocaba el cárter, ibas tocando con el coche, se acababan rompiendo, estos coches no, podían ir altos. Porque la segunda ventaja era que la suspensión no era por muelles, era por barras de torsión. Es una barra que se retuerce. ¿Esto qué ventaja tiene? Que es facilísimo regular la altura del coche. En un coche con muelles helicoidales tienes que cortar el muelle, poner un muelle más largo, más corto, pero en estos no, es simplemente un reglaje. Además, en el caso de los Inca 1200 era un reglaje más fácil que los Renault, que los 5, por ejemplo, y los Renault 4, los Renault 6 y los Renault 7 llevaban también este sistema, pero en el Simca era mucho más fácil. Es más, es que podías cambiarlo incluso entre tramos, con lo cual estos coches en rally de tierra eran muy competitivos. Pero es que además había un equipo oficial con coches muy bien preparados y con unos auténticos pilotazos, como era Genito Ortiz, un piloto que sigue en activo como monitor, que es Juan José Antonio Zorrilla, y un piloto que es amigo mío, que es un pilotazo, que es Ricardo Muñoz. No tiene que ver con este coche, pero para que veáis cómo eran los rallies de la época, cómo eran de los pilotos de la época, os voy a contar una anécdota de Genito Ortiz, de la etapa en que era piloto oficial de Renault. Estaba hablando con los ingenieros, había probado el Renault 5 Turbo, el culo gordo, y no estaba contento cómo frenaba. Y los ingenieros le decían que el coche frenaba bien, que qué quería que hiciera. Y la expresión de Genito fue exactamente esta. Dice, yo quiero que cuando pise el freno fuera como si cogieran al coche de los testículos y tirar hacia atrás y hacia abajo. Fue una expresión que me hizo mucha gracia, y luego cuando vi el coche en el rally, en una frenada, como cuando llegaba, frenaba y el coche se aplanaba, digo, al final ha conseguido lo que quería. Bueno, volviendo al Simca 1200, como os decía, cuando los rallies eran difíciles, y sobre todo en rallies de tierra, eran enemigos verdaderamente temibles. Mi conclusión es sencilla. Si puedes conseguir alguno de estos coches en buen estado, y sobre todo, ya os digo, si están preparados y bien preparados para competición, pues yo, desde luego, no me resistiría, porque son coches de verdad magníficos, que dan muchas sensaciones, muy divertidos de conducir. Si se mantienen y se cuidan, son muy duros. Y bueno, pues además es como tener un pedacito de la historia de los rallies de España. Qué difícil elegir un coche del día. Tengo el corazón partido porque cualquiera de estos coches me entusiasma. Pero creo que hay que ser justo, y, a ver, el rey de los rallies en esa España de los años, a partir de los 70, era el FU10 o los sucesores del FU10, ¿no? Bueno, si puede ser ya el taxi, que es como se llamaba, ya lo he contado, porque eran amarillos y negros como los taxis de Barcelona, a los coches del equipo oficial, y si puede ser en concreto el coche que llevaba Zanini, pues que además le he conseguido una foto, no sé cómo estará de calidad, pero una foto de la revista de ese coche. Bueno, ese coche me encantaría tenerlo en nuestro garaje hermético y hacerme algún rally de clásicos, pero no de regularidad, de velocidad. He elegido una pregunta que tiene que ver con este vídeo, ¿no? Y que es reiterativa. Andrés Calamar, ojo, Calamar, no Calamar, me ha puesto Calamar, me pregunta que qué es el autoblogante. Lo he explicado varias veces, lo vuelvo a explicar, porque sobre todo en coches de competición es muy importante. Ya sabéis que el diferencial es lo que permite que una rueda gire más que otra. Cuando un coche da una curva, la rueda interior recorre menor distancia que la interior. Si el eje fuera rígido, pues iría chirriando, no puede ser. Eso lo hacen en los car, pero en los coches normales no puede ser. Claro, ese diferencial, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una rueda pierde tracción, sencillamente por la transferencia de pesos, porque está mojado, hay gravilla o lo que sea, pues la potencia, entre comillas, se escapa. La rueda que tiene tracción no ya llega a potencia, y a la que no tiene tracción derrapa como loca, patina. El autoblogante lo que hace es limitar ese patinamiento. Lo puede regular cuando llega a un porcentaje concreto, impide que la rueda siga patinando y manda la potencia a la que tiene tracción. Esto, como os digo, en coches de competición, sobre todo si son ligeros y potentes, es imprescindible. Antonio JB, no sé si es el dueño de la destilería, porque me dice que tiene un FU10 en muy buen estado y lo quiere preparar para hacer algunos rallies, y por gusto lo quiere preparar de competición, y qué tiene que hacer. Bueno, la verdad es que, Antonio, esta pregunta daría para un vídeo
si lo queremos contar en detalle. Yo, con permiso de Rodrigo, porque no me suelo extender tanto en el consultorio, te voy a contar en esencia, pero un poco repasando todo, en qué consiste la preparación de estos coches, ¿no? Lo primero, el bastidor. El bastidor, lo más importante que se hacía, se dejaba el coche desnudo, y es lo que te aconsejo, pues donde había puntos de soldadura, se daban más puntos de soldadura o incluso se daba un cordón. Y en aquellos soportes de las suspensiones, pues incluso a veces se le ponían chapas de refuerzo. Era importante, sobre todo si vas a hacer rallies de tierra, pues reforzarlo bien, bien. Y luego pues aprovechar para aligerar lo que puedas. Todo lo que no es imprescindible en un coche de competición sobra, incluido el insonorizante, te pones tapones en los oídos. Y luego tienes que prever los protectores. Muy importante el protector del cárter, pero también es importante el protector incluso del diferencial, pero sobre todo el depósito de gasolina. La suspensión delante, como te decía, hay que dejarla como está de serie o incluso subirla un poquito. Detrás sí que la puedes bajar para que gane tracción. Es muy importante poner unos amortiguadores de calidad y luego, sobre todo en el eje trasero, que es rígido, poner esta barra que os digo, que se llamaba Restromer o algo similar, y poner los casquillos de goma por casquillos de teflón, porque aparte que tiene menos rozamiento, va a ser mucho más preciso. Y el coche te va a quedar fantástico de suspensiones. Freno, lo he dicho cuando hice el vídeo, estos coches, para rallies, los frenos, con hacer lo que te voy a decir, que es poner unos discos nuevos, buenas pastillas, buen líquido y que se ventilen, quitar la chapa que impide que se ventilen, incluso ponerles toma adelante para que le lleve aire fresco, es suficiente. Daban más problemas en circuito. Bueno, la dirección no hay que hacer nada. Se podría hacer una pequeña trampa que poner la de cremallera que llevaron después, pero en principio no es imprescindible. Y en cuanto al motor, en el motor puedes hacer muchas cosas, porque incluso hubo culata de 16 válvulas para estos coches, pero esto ya sería complicarlo mucho. Pero yo te aconsejaría, que esto lo vas a encontrar, poner unos árboles de levas más cruzados, poner 2 carburadores, subir la compresión un poquito y poner un buen colector de escape, imprescindible, se cambian los carburadores, y un buen escape, un buen colector de admisión, que es imprescindible si cambias los carburadores, y un buen colector de escape, que aparte sonará más bonito. Estos motores no es difícil que lleguen a los 140 caballos. Y luego, por supuesto, no te lo digo, pero todas las medidas de seguridad, extintor, bucket, arco de seguridad, cortacorrientes y todo eso. Te va a quedar un coche fantástico. Si lo hacen, mándanos foto. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, llegamos al final de este vídeo que, como decía, he pretendido que sea interesante para los que conocisteis estos coches, pero sobre todo para los que los conocéis solo por referencia. Bueno, decidme si os ha gustado, espero vuestros comentarios, vuestros me gusta, vuestros likes, espero que os suscribáis. Ya os lo he dicho, además vamos rápido. Cuando lleguemos a los 500.000, bueno, a los 500 y pico mil, haremos una fiesta en el Jarama. Os recuerdo que estamos en todas las redes sociales, tenemos podcast los lunes, que hacemos vídeos de motos en Moto1 Pro, pero para mí lo más importante es veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.